En el presente ejercicio vamos a aprender a calcular el peso específico de un líquido, la densidad de ese mismo líquido y el peso específico relativo, también llamado densidad relativa, tanto en el Sistema Internacional de Unidades como en el Sistema Técnico de Unidades. Este ejercicio dice lo siguiente: un recipiente cilíndrico pesa 50 kilogramos y se llena con un líquido B. El conjunto pesa 2500 kilogramos. En este caso nos están diciendo que tenemos un cilindro y este cilindro o recipiente cilíndrico pesa 50 kilogramos. Es decir, su peso o el peso del cilindro es igual a 50 kilogramos. Mucho ojo que nos están hablando de peso, no de masa. Por lo tanto, estos van a ser kilogramos fuerza. No se confundan con la masa. Nos están hablando acá claramente del peso. Y nos indica que se llena con un líquido B, este cilindro, ¿no? Y el conjunto, es decir, tanto el cilindro como el líquido, pesan 2500 kilogramos. Nos piden determinar el peso específico del líquido, la densidad, el peso específico relativo o densidad relativa, si el cilindro tiene un diámetro de 1.5 metros. Aquí hay un diámetro, por lo tanto nos dicen que ese diámetro es 1.5 metros y eso quiere decir que el radio sería la mitad. La mitad de 1.5 es 0.75 metros y una altura de 3.5 metros. La altura sería igual a 3.5 metros y eso es lo que colocamos acá, la altura del cilindro. Nos piden calcular lo solicitado tanto en las unidades del Sistema Internacional como en las unidades del Sistema Técnico de Unidades. El peso del líquido B sería igual al peso tanto del cilindro más el líquido B menos el peso del cilindro. Acá tenemos el peso del cilindro y a la vez del líquido B, que es igual a 2500 kilogramos, y acá tenemos el peso del cilindro, que serían 50 kilogramos. Al realizar esta resta nos sale 2450 kilogramos. Este sería el peso del líquido B. Aquí nos están hablando del peso. Ojo, no son unidades de masa. Nos están hablando del peso, que es una unidad de fuerza. Por lo tanto, en realidad nos están hablando de kilogramos fuerza. En otras palabras, el peso del líquido B también lo podemos expresar de esta forma, ¿no? Serían 2450 kilogramos fuerza. Ahora, ¿a qué sería igual el volumen de este cilindro? Sabemos que el volumen de un cilindro es igual al área circular multiplicado por su altura. En este caso, pi sabemos que vale 3.1416. Es un poquito más largo, pero lo redondeamos, multiplicado por su radio, que hemos calculado que es igual a 0.75 metros, y multiplicado por su altura. Al realizar esta multiplicación nos sale que el volumen sería igual a 6.19 metros cúbicos. Lo ponemos con 3 decimales, ¿no? Sería 6.185 metros cúbicos. El peso específico de un líquido sabemos que es igual al peso del líquido dividido entre su volumen. En este caso podemos ver que ya tenemos toda la información para calcular el peso específico de este líquido B, donde sabemos que es igual al peso del líquido. En este caso acá tenemos el peso del líquido dividido entre este volumen que acabamos de calcular. Al realizar esta división nos sale que el peso específico de este líquido B sería igual a 396.12 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Acabamos de calcular el peso específico del líquido en las unidades del Sistema Técnico de Unidades. Ahora vamos a transformar el peso del líquido en newton para poder calcular este mismo peso específico, pero en las unidades del Sistema Internacional, donde sabemos que un kilogramo fuerza es igual a 9.81 newton. Por lo tanto, al transformarlo colocamos kilogramos fuerza en el denominador, que es lo que deseamos eliminar, y newtons en el numerador. Y de acuerdo a esta correlación sabemos que un kilogramo fuerza es igual a 9.81 newton. Al realizar esta multiplicación y división nos sale que el peso del líquido sería igual a 24.034.5 newton, por lo que su peso específico sabemos que es igual a peso entre volumen, es decir, a este peso dividido entre su volumen. Al realizar esta división nos sale que el peso específico de este líquido sería igual a 3885.93 newton sobre metro cúbico. Acabamos de calcular el peso específico en las unidades del Sistema Internacional. Estos dos pesos específicos son idénticos, nada más de que se encuentran en diferentes unidades. Procedemos a calcular la densidad. El peso básicamente es masa por gravedad. Y eso es lo que colocamos acá. En vez de peso, masa por gravedad. Por lo que procedemos a unir la masa entre volumen. Sabemos que masa entre volumen es densidad. Y eso es lo que colocamos acá, que multiplica a la gravedad. De acá podemos decir que la densidad sería igual al peso específico dividido entre la gravedad. Y eso es lo que vamos a calcular para este caso. Sabemos que la densidad sería igual al peso específico,
que tenemos acá, dividido entre la gravedad. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta división nos queda que la densidad del líquido sería igual a 40.38 y en el numerador se encuentra kilogramos fuerza entre metro cúbico, en el denominador metro sobre segundo al cuadrado. Por lo que multiplicamos extremos con extremos, sería kilogramos fuerza por segundo al cuadrado, y en el denominador sería medios con medios, es decir, metros por metros cúbicos. Como pueden ver, acá tenemos que una unidad UTM es igual a kilogramos fuerza por segundo al cuadrado sobre metro. No hace falta memorizar esto. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Estas serían las unidades de fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración, es decir, por metro sobre segundo al cuadrado. Y ese metro sobre segundo al cuadrado es lo que pasa al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, una unidad UTM sería igual a esta fuerza entre la aceleración, ¿no? Y al reordenar las unidades nos queda de esta manera. En otras palabras, acá tenemos kilogramos fuerza por segundo al cuadrado entre metro, es decir, unidades de UTM al unir estas tres unidades entre metro cúbico. Y eso es lo que colocamos acá. Por lo que la densidad del líquido sería igual a 40.38 UTM sobre metro cúbico en las unidades del sistema técnico de unidades, valga la redundancia. Ahora calculamos la densidad, pero en las unidades del sistema internacional. Sabemos que densidad es igual a peso específico entre gravedad. Acá tenemos su peso específico y lo dividimos entre la gravedad, y acá procedemos a convertir estos newton en unidades que podamos eliminar. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, por lo tanto newton es igual a masa, que es kilogramos, por aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado. Y eso es lo que colocamos en su equivalente de newton. Acá está dividido entre metro cúbico y en el denominador está dividido por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que simplemente lo volvemos a copiar. Al realizar esta división nos queda 396.12 y volvemos a copiar todo esto. Nos centramos en el numerador, ¿sí?, de estas unidades, y eso es lo que colocamos acá. En el numerador se encuentra todo esto, como pueden ver, y eso es lo que copiamos acá, y en el denominador se encuentran metros cúbicos. Esto que se encuentra en el denominador podemos colocarlo como metro cúbico sobre 1 y multiplicamos extremos con extremos, y eso es lo que quedaría en esta parte de arriba. Sería kilogramo por metro por 1, básicamente es kilogramo por metro, y en el denominador sería medios con medios, y sería metros cúbicos por segundo al cuadrado. Y eso es lo que colocamos en esta parte de la pizarra, ¿sí? En vez de todo esto colocamos su equivalente, que es lo que acabamos de calcular, y en el denominador sería metro sobre segundo al cuadrado. Y es así que multiplicamos extremos con extremos y nos quedaría kilogramos por metro por segundo al cuadrado, y en el denominador sería medios con medios, es decir, metro cúbico por segundo al cuadrado por metro. Y es así que nos quedaría 396.12 kilogramos sobre metros cúbicos, ya que acá se elimina segundos al cuadrado con segundos al cuadrado y metros con metros, y nos quedarían estas unidades. Acabamos de calcular la densidad en las unidades del sistema internacional. Ahora vamos a calcular lo que sería el peso específico relativo, o también llamada la densidad relativa. Esta sería la simbología de la densidad relativa, pero esto es equivalente al peso específico relativo. La densidad relativa sería igual a la densidad del líquido dividido entre la densidad del agua. Por lo general se utiliza la densidad del agua, ¿no? Si no nos dicen con respecto a algún otro líquido, entonces debemos de asumir que es con respecto a la densidad del agua. En este caso es la densidad relativa del líquido B, y eso es lo que especificamos acá. Acá sería la densidad del líquido B dividido entre la densidad del agua. La densidad relativa del líquido B sería igual a la densidad del líquido que ya acabamos de calcular. Esta sería su densidad en el sistema internacional, y la densidad del agua en el sistema internacional sabemos que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Al realizar esta división nos sale que la densidad relativa de este líquido sería igual a 0.396, sin unidades, mucho ojo. Ahora, la densidad relativa del líquido en el sistema técnico de unidades es lo que vamos a calcular. Habíamos calculado la densidad del líquido en el sistema técnico de unidades, y eso es lo que colocamos en el numerador, y en el denominador colocamos la densidad del agua, pero la densidad del agua tenemos que transformarla en unidades del sistema técnico de unidades. Sabemos que una UTM es igual a 9.81 kilogramos. Por lo tanto, vamos a transformar estos kilogramos a unidades de UTM. Colocamos kilogramos en el denominador y UTM en el numerador. Un UTM es equivalente a 9.81 kilogramos.
y eso es lo que colocamos acá, de tal forma que 1000 entre este número nos sale este número. Acá se elimina kilogramo con kilogramo y quedarían unidades de UTM sobre metro cúbico, y este equivalente es lo que colocamos en el denominador. Al realizar esta división nos sale 0.396. Como pueden ver, nos ha salido exactamente el mismo valor, que también es adimensional. Hemos dicho que la densidad relativa es lo mismo que el peso específico relativo. Eventualmente se calcula un poco diferente, pero llegamos a la misma respuesta. ¿Y por qué es diferente? Porque el peso específico relativo básicamente sería el peso específico del líquido analizado dividido entre el peso específico del agua. Recordemos que peso específico es lo mismo que decir densidad por gravedad, por lo tanto se eliminaría gravedad del numerador y gravedad del denominador, y eventualmente tendríamos esta misma división, y eventualmente al realizar esa división debería de darnos exactamente este mismo valor, ya sea en las unidades del sistema internacional o en las unidades del sistema técnico de unidades. Espero que les haya servido, que Dios los bendiga.